Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Вот с нами Мурмудина, вперед! И возвратила армия победы от Берлина. We shall never surrender. El radar del telón. Episodio 2. Mackinder en el siglo XXI y su relación con Haushofer. Bienvenidos al Radar del Telón, episodio 2, donde hablaremos sobre la tesis del Herland en nuestro siglo XXI, una continuación del episodio 1, además de algunos mitos y la relación de esta misma con Haushofer. Para dar un contexto y un breve resumen del primer episodio, para los que no lo han escuchado, trató sobre la tesis de Halford John Mackinder, en la cual hicimos un repaso por la tesis de 1904, la de 1919 y la última revisión antes de su muerte, en plena Segunda Guerra Mundial. El grueso del episodio fue la teoría del Herland, el corazón de la Tierra, y cómo influyó de gran manera durante todos los grandes conflictos del siglo XX. Además, la manera en la cual muchos geopolíticos y estrategas tomaron esta tesis y la convirtieron en el punto de partida de muchos escritos, donde siempre el Herland y la teoría de Halford John Mackinder fue preponderante. Bueno, los invito a todos los que estén interesados en ahondar en la teoría del Herland y los trabajos de Mackinder, que escuchen el primer episodio, el cual es de suma importancia para poder entender de mejor manera este segundo. Sin hacerles perder más el tiempo, comenzamos oficialmente este episodio 2. Espero les guste y lo escuchen con mucha atención. Muchas gracias. El regreso de la teoría del Herland en pleno siglo XXI. No podemos dejar de lado los últimos sucesos en el conflicto ruso-ucraniano, donde la teoría del Herland de Mackinder se encuentra más viva que nunca. El mantenimiento del control sobre el área pivote es de gran importancia vital, crítica para la Federación de Rusia. Dos elementos de análisis geopolítico son fundamentales para comprender la falta de acuerdos entre Rusia y Occidente, particularmente con los Estados Unidos de América. En primer lugar, debemos comprender que una Ucrania fuerte con estrechos vínculos con la Federación de Rusia aumenta el poder y la influencia de ésta sobre el resto de Europa, reduciendo el poder relativo de los Estados Unidos en el continente europeo. En segundo lugar, una Ucrania pro-occidental, militarizada y hostil hacia la Federación provoca el efecto contrario. Debilita a esta y fortalece a los Estados Unidos y a la Unión Europea. Es crucial considerar la importancia de Ucrania en la escena internacional, no solo por su posición estratégica y geopolítica en el centro del Herland y como la llave del corazón de la Tierra, sino también como un estado tapón natural que separa a Occidente de la civilización eslava ortodoxa, siendo que esta misma es parte de la civilización eslava ortodoxa. Además, su valor geopolítico se ve fortalecido por la abundancia de recursos como tierras fértiles, materias primas, energía nuclear, minerales, etc. Asimismo, sirve como ruta de tránsito para el gas y el petróleo ruso hacia Europa Oriental y Occidental. Por otro lado, la Federación Rusa no solo busca restablecer sus posiciones en el ámbito regional y global en contraposición a la hegemonía global estadounidense, sino que también considera la histórica rivalidad con los Estados Unidos por los recursos del Herland
la región más significativa del planeta Tierra en términos de territorio y riquezas naturales estratégicas, esta rivalidad también ha motivado a los opositores de Rusia en el último siglo a intentar debilitar o fragmentar el país en diversas regiones, con el objetivo de disputar los recursos naturales localizados en la extensa área rusa. Vale decir que el gran sueño desde la Europa monárquica, como saben, siempre está presente la retórica, la cual es divide y vencerás. Por consiguiente, el conflicto entre Rusia y Ucrania no solo implica la relación y la influencia tanto de Rusia como Estados Unidos, los cuales ejercen sobre la Europa occidental, sino que también refleja una de las principales estrategias estadounidenses, la cual consiste en presionar para reducir la dependencia energética que vincula a Rusia con numerosos países de la Europa oriental y occidental. Si logramos ver el denominado Big Picture de todo este conflicto, comprenderemos el conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania, el cual constituye un enfrentamiento fundamental por el dominio territorial en Europa del Este, el cual es la llave del Herland, enmarcado por consideraciones geopolíticas y estratégicas que encuentran resonancia absoluta en la teoría geopolítica de Halford John Mackinder. En este contexto, las potencias involucradas, principalmente la Federación de Rusia y la Alianza del Atlantismo conformada por Estados Unidos y la OTAN, persiguen múltiples intereses con el fin de imponer su autoridad y asegurar el control tanto a nivel regional como global. En este escenario, Ucrania y su territorio se presentan como un punto crítico, realmente crítico, donde se desenvuelven las dinámicas de esta confrontación. La disputa actual genera un reajuste completo en el equilibrio de poder, donde convergen políticas hegemónicas y estrategias autónomas que buscan establecer y consolidar áreas de influencia. Asistimos a la ejecución de políticas, tanto de contención como de expansión, configurando un complejo entramado de intereses en pugna. Particularmente este conflicto se desarrolla en una región de gran relevancia estratégica, especialmente en lo concerniente a la energía nuclear. La doctrina de las partes en conflicto claramente establece que, en caso de verse amenazada su seguridad y supervivencia vital, no descartarían la utilización de su arsenal nuclear. Es crucial comprender que este conflicto no solamente se limita a dos rivales inmediatos, Federación Rusa y Ucrania. En su núcleo subyace una disputa mucho más amplia, en la que grandes potencias compiten por el dominio del Herland y la supremacía en Eurasia. Asimismo, otras potencias tratan de proyectar su influencia y relevancia en el escenario internacional a lo largo de las próximas décadas. Tomando en cuenta la evolución y desenlace de esta contienda sangrienta geopolítica, este escenario anclado en la teoría geopolítica de Halford John Mackinder representa un claro ejemplo de la complejidad inherente a las relaciones de poder en el ámbito mundial, evidenciando la vigencia de los planteamientos geopolíticos clásicos y su aplicabilidad en conflictos contemporáneos de gran envergadura, como el que tiene lugar en la región de Europa del Este en estos minutos. Mackinder logró visualizar esto a pesar que su teoría tenga más de 100 años y los ejemplos y los cambios en el campo de la tecnología. Como mencionamos anteriormente, la expansión de la OTAN o NATO tras la caída de la Unión Soviética, la cual trataba de llenar el vacío de poder y consolidar la democracia liberal desde la perspectiva rusa y de la teoría de Mackinder, era un claro avance de la potencia marítima hacia el umbral del Herland, corazón de la Tierra, cerrando el acceso a Europa del Este, el cual Mackinder había señalado como la llave de entrada al Herland. La consecuencia fue un quiebre total y preparó el terreno para los conflictos posteriores. Aunque de categoría más bien regional y localizada, la Guerra de los Balcanes, región que se encuentra en el borde occidental del denominado Herland, con la intervención de la OTAN, la región consolidó la presencia militar occidental en una zona históricamente repartida entre otomanos, rusos y ortodoxos. Otro conflicto que se generó en este siglo
fue la guerra de Afganistán e Irak. En el caso de Afganistán, siendo el flanco sur del Herland, es de suma importancia a nivel geopolítico, a pesar de ser conocido como el cementerio de los imperios. Los Estados Unidos de América decidió una invasión a gran escala luego del atentado del 11S. En clave de Mackinder se interpretó como un intento de establecer una base de influencia en el corazón de Eurasia, con la idea de controlar rutas energéticas y contener a Irán, Rusia y China. Irak, por otro lado, aunque no está en el denominado Herland, el control de Irak permite una plataforma ideal y perfecta para proyectar poder hacia el Cáucaso y Asia Central, zonas extremadamente ricas en recursos y limítrofes con el corazón de la Tierra, el Herland. Otro episodio que vale la pena mencionar fue la guerra de Georgia en el Cáucaso. Corría el año 2008 y la Federación de Rusia intervino militarmente en la zona para impedir que Georgia, un país del situado cordón montañoso del Cáucaso, en la periferia del Herland, se integrara en la OTAN y comenzara a girar a Occidente. La Federación de Rusia actuó para mantener un denominado cinturón de amortiguación que evitaría que por todos los medios el poder marítimo occidental se acercara a su frontera meridional, defendiendo lo que considera un pilar fundamental de protección estratégica. La guerra de Siria, con la intervención de Rusia desde el 2015, siendo el flanco suroriental del Herland, por lo tanto de vital importancia geoestratégica, la presencia militar en Tartus y la intervención decisiva en la sangrienta guerra civil aseguraron a Moscú una salida al Mediterráneo y le permitió consolidar su influencia en Oriente Medio, impidiendo de esta forma que la región fuera monopolizada por los Estados Unidos y los aliados atlantistas. Como se mencionó en el primer episodio, Ucrania es pieza fundamental en la tesis del Herland, siendo la llave de esta. Es el caso más puro de la teoría del Herland de Mackinder en nuestro siglo XXI. La caída del gobierno ucraniano en 2014, el cual miraba hacia Moscú en el denominado Euromaidán, y la posterior anexión de la península de Crimea por parte de la Federación Rusa, fueron una respuesta firme y clara ante la posibilidad de que Ucrania girara hacia Occidente y en consecuencia entrara en la OTAN y en la Unión Europea. También la denominada Special Operation, la operación especial iniciada en 2022, consolidó la guerra total por el control de la llave al corazón de la Tierra. Para la Federación Rusa, permitir que Ucrania se integre en la Alianza Marítima Atlántica, el atlantismo, significaría perder el control de la puerta de entrada del Herland, haciendo realidad su peor pesadilla posible a nivel geopolítico y estratégico, la cual es que una potencia marítima domine su acceso. La rivalidad entre los Estados Unidos y China en el Indo-Pacífico es otro tema que vale la pena tocar. China no es solo una potencia marítima, más bien es una potencia de carácter mixto, como lo hemos dicho en los videos de telurocracia y talasocracia, la cual está realizando una maniobra mackinderiana de reversa a través de la franja y la ruta de la seda. De esta forma conecta su interior con Asia Central, el denominado corazón de la Tierra, el Herland, mediante ferrocarriles y gasoductos. Si la República Popular China logra integrar económicamente y políticamente a las ex-repúblicas soviéticas de Asia Central de forma exitosa, el núcleo del Herland estará unificado por primera vez en la historia con el poder industrial de la costa, con los recursos y la masa continental interior. Desde la óptica de Mackinder, convertiría a China en la potencia capaz de dominar toda la isla mundial en su totalidad. Otro apartado que está relacionado con Halford John Mackinder y su tesis son los conflictos en Asia Central y el Cáucaso Sur. Por ejemplo, la guerra entre Armenia y Azerbaiyán en el Nagorno-Karabaj mostró cómo Turquía, una potencia regional con ambiciones neo-otomanas, compite con Rusia por la influencia en el Cáucaso, otra zona de acceso al Herland. En esta zona y en Asia Central se logran vislumbrar los movimientos de China, Rusia y de Turquía por controlar diversas rutas energéticas y la conectividad.
lo que refleja la lucha por la fortaleza interior del Herland, lo que Mackinder tanto describe en sus tesis. La nueva Guerra Fría y el concepto del Herland ampliado en el siglo XXI. Hoy en día el Herland no es solo un espacio físico, el control se ejerce también mediante ciberespacio. Esa es la nueva Guerra Fría, una guerra híbrida, con cadenas de suministros y tecnología. Esto incluye la disputa por el 5G, los cables submarinos y los satélites. La lucha es total, por todos los frentes, entre el bloque marítimo occidental y el bloque continental de la isla mundial. Sin embargo, el factor geográfico sigue siendo dominante. Las sanciones occidentales buscan aislar a Rusia y a China de las rutas marítimas, mientras que estos invierten en rutas terrestres y en la integración del Herland para hacerlo autosuficiente. Me gustaría que nos hiciéramos el cuestionamiento sobre si la teoría de Halford John Mackinder sigue vigente en nuestros días. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? Por supuesto que sí, pero con muchos matices. Pensaría que con muchos matices. Increíblemente, a pesar de los años, la tecnología no ha anulado la teoría. El avance en el plano militar, ya sea por ejemplo los misiles hipersónicos y la guerra de drones, no han hecho que el Cáucaso o Ucrania pierdan su posición estratégica en el Herland. Más bien ha ocurrido lo contrario y ha acentuado de gran manera el conflicto. El Herland sigue siendo el mayor almacén de recursos naturales del mundo entero. Energía, minerales críticos, tierras raras, son solo algunos de los recursos con los que cuenta esta región en una escala gigantesca. Controlar o acceder a ellos es esencial para cualquier potencia global. El poder naval, a pesar de las nuevas tecnologías, sigue siendo indispensable. Recomiendo mucho ir al video de Talasocracia si es que están interesados en el poder naval. La máxima de Mackinder hace más de un siglo se ha convertido en el faro para la estrategia de contención. Desde Brzezinski hasta los estrategas y geopolíticos actuales, el temor a que una alianza chino-rusa consolide el Herland es el principal motor de la política exterior del hegemón norteamericano en el siglo XXI. Como también lo fue en el siglo pasado el terror que causaba una unión rusa-alemana o rusa entre Rusia, Francia y Alemania. Para analizar cualquier conflicto actual desde la óptica de Halford John Mackinder, basta con hacerse ciertos cuestionamientos. Como conclusión a la teoría del Herland aplicada en el siglo XXI, nos debemos hacer las siguientes preguntas. ¿Quién controla o intenta controlar el espacio que va desde Europa del Este hasta Asia Central, ya que esta es la región clave según la teoría? ¿Existe alguna potencia que busque unificar el Herland mediante alianzas, infraestructura o conquista? ¿Cómo responde el poder marítimo clásico, los Estados Unidos, la OTAN o NATO y sus aliados del Rimland, para que esa unificación del Herland no ocurra? Son cuestionamientos válidos y que son necesarios a la hora de un análisis de esta tesis. La guerra en Ucrania, la tensión en el estrecho de Taiwán, la expansión del atlantismo otanista hacia el norte con la adhesión de Finlandia y Suecia, y la creciente influencia china en Asia Central son todos episodios de la misma partida geopolítica, la cual Mackinder describió hace más de un siglo atrás. Su teoría no predice el futuro, pero proporciona un mapa estructural, sin el cual es imposible entender por qué se lucha en lugares que parecen remotos para la mayoría de los occidentales. Bueno, les mencioné en el primer episodio que hablaríamos en esta segunda tanda sobre la relación de la teoría de Mackinder, el Herland, con la Alemania de la Segunda Guerra Mundial y cómo influyó esta teoría en lo que vendría después en la Segunda Guerra Mundial. Y todo esto empezó con un señor alemán, probablemente el padre de la geopolítica, piedra angular en esto. Nos referimos a Karl Haushofer, un hombre el cual fue borrado prácticamente, me atrevería a decir excomunicato, como se decía antes, excomulgado. Bueno, vamos al detalle. Karl Haushofer, nacido en München un 27 de agosto de 1869, increíble, el mismo día de mi nacimiento.
todo un Virgo. Fue un político, militar y geógrafo alemán, que destacó también como prolífico escritor. Se le considera el fundador de la geopolítica como disciplina y uno de los principales ideólogos del Lebensraum, o el famoso espacio vital. Hablaremos un poco de Haushofer y la importancia que tiene, antes de abordar la polémica, y el por qué es el principal responsable de que la geopolítica haya sido considerada como un verdadero apartado con características malignas, hay que decirlo, con cercanía al Tercer Reich. Para bien o para mal, desde la perspectiva occidental significó una censura total a todo lo relacionado con la geopolítica y sus estudios. A eso me refiero cuando les menciono que este señor fue borrado prácticamente de la historia y excommunicato. Y a la misma vez el estudio geopolítico también fue completamente borrado por décadas. Bueno, vamos a detallar a grandes rasgos la importancia de Haushofer. Si bien Karl Haushofer es famoso por popularizar el concepto de Lebensraum, el espacio vital, de Friedrich Ratzel, su tesis central es más profunda y sistémica, la cual podemos resumir en estos pilares. El Estado como un organismo espacial. Heredando las ideas de Ratzel, el geopolítico sueco Helen, Haushofer concebía el Estado no como una entidad política abstracta, sino como un organismo vivo, arraigado en el suelo. Como todo organismo, el Estado necesita espacio para crecer, para alimentarse y desarrollarse, además de prosperar. La negación de este denominado espacio vital conduce desde la óptica de esta tesis a la decadencia absoluta y la posterior muerte. Otras de sus ideas fundamentales eran el contraste entre culturas terrestres y marítimas, en la que detalla la existencia de un conflicto cultural y político ancestral entre civilizaciones de la tierra y las civilizaciones marítimas. Para Haushofer, las potencias de carácter marítimo como el Reino Unido o los Estados Unidos de América más tarde representaban un modelo de sociedad basado en el comercio, el intercambio abstracto y la hegemonía global, en contraste de las potencias continentales de carácter terrestre, como por ejemplo Alemania o Rusia, que encarnaban un modelo distinto basado en la autarquía, la lealtad absoluta a la tierra y la conexión orgánica con el territorio. Otra teoría importantísima de Haushofer es la teoría de las panregiones, la cual fue presentada como alternativa al orden global impuesto por las potencias marítimas. Haushofer propuso dividir el mundo en grandes bloques continentales cerrados y autárquicos, cada uno liderado por una potencia de carácter hegemón. Las divisiones, según la tesis de Karl Haushofer, son las siguientes: Panamérica, liderado por los Estados Unidos de América; Paneuropea, la denominada Euráfrica, liderada por Alemania, abarcando Europa y África; la Pan-Asia Oriental, liderada por Japón, abarcando el este de Asia y Oceanía. Recordemos que Haushofer pasó un tiempo en Japón y le causó gran admiración su cultura. En algunas versiones, Haushofer añadía una cuarta, la denominada Pan-Rusa, liderada por la Unión Soviética. El objetivo de este sistema era que Alemania, en alianza con Japón y la Unión Soviética, formaran un bloque euroasiático capaz de enfrentarse a la hegemonía marítima anglosajona. Otro pilar de los escritos de Haushofer fueron las denominadas fronteras como zonas dinámicas. Para Haushofer, las fronteras no eran meras líneas en un mapa, eran zonas de contacto, espacios llenos de vida, que debían ser moldeados por la voluntad del poder estatal. Hablaba de pasajes fronterizos que debían expandirse para alcanzar las fronteras estratégicas y naturales, como ríos o montañas, una idea que se prestó peligrosamente a la agenda expansionista. Ir más allá de la geografía, este es el núcleo de la originalidad de Haushofer. No se conformaba con la geografía política descriptiva. Él fundó la denominada geopolítica activa, que consideraba una ciencia de estudio el estado integral. Su objetivo era crear una síntesis de todas las ciencias que pudieran explicar y guiar al poder de una nación. El afamado académico Andrew Georgi describió este esfuerzo como el intento de unir al hombre y su raza, el tiempo y el espacio, la geografía y la historia, la paz y la guerra, en un todo orgánico y de carácter científico. Esta visión, denominada sintética,
dio origen a un conjunto de geociencias que aplicaban los principales geográficos a estas disciplinas, como lo son la geopsicología, la que abarca la relación entre el espacio y la psique, la geomedicina, la denominada salud del cuerpo estatal, la geojurisprudencia, el derecho como expresión del espacio vital. Como ven, Haushofer era un intelectual completo, único de su tiempo, el cual no solo veía la geopolítica como un montón de mapas, estadísticas o intereses políticos. La geopolítica tenía que ser una ciencia totalitaria, la cual debía absorber conocimientos antropológicos, la historia, la medicina, incluso la psicología, para servir en la correcta toma de decisiones en el Politburó o los grupos políticos. Ya habiendo detallado a grandes rasgos, solo a grandes rasgos, esto daría para horas, las teorías y el pensamiento de Karl Haushofer, es momento de llevarlo a la relación con Mackinder y su teoría del Herland, corazón de la Tierra. La relación entre Halford John Mackinder y Karl Haushofer y el Tercer Reich es un capítulo completamente fascinante y controvertido en la historia de las ideas de la geopolítica. Es la historia de cómo una teoría británica concebida como una advertencia de carácter defensivo fue reinterpretada en Alemania como un plan de expansión. Haushofer fue un discípulo explícito de Mackinder, estudió a fondo y sin dudas el ensayo de 1904, el pivote geográfico de la historia, y el libro de 1919, Democratic Ideals and Reality, adoptando la teoría del Herland, corazón de la Tierra, como base de su propio pensamiento. Haushofer reinterpretó de forma radical la teoría, mientras que Mackinder, como un clásico británico, veía al Herland como una amenaza que las potencias marítimas debían contener a todo precio. Haushofer invirtió la lógica. Para Karl Haushofer, Alemania debía aliarse con las potencias del Herland para derrotar a las potencias marítimas anglosajonas. La teoría de Mackinder viajó a München y fue transformada de forma radical para servir en cierta forma a los intereses expansionistas alemanes. Karl Haushofer buscaba como objetivo justificar la expansión rompiendo el orden impuesto por las denominadas potencias marítimas y construir un imperio continental alemán. Sostenía que Alemania debía ser el eje central, debía ser un núcleo industrial y político de un bloque continental que dominaría Eurasia. Su visión de Rusia era completamente distinta a la expuesta en la teoría del Herland. Rusia era el socio necesario en la visión de Haushofer, proponiendo una alianza estratégica con la Unión Soviética y Japón para formar un bloque euroasiático que excluyera a las potencias anglosajonas. Con todo esto inspiraba el Lebensraum, el espacio vital. Su visión alimentó la idea de expansión hacia el este para crear un imperio continental. Haushofer tenía ciertos vínculos con jerarcas alemanes. Esto más adelante le costaría muy caro. Fue tutor de Rudolf Hess. Haushofer fue profesor, mentor y amigo de Rudolf Hess, quien más tarde se convertiría en adjunto del denominado pintor austriaco. En 1923, tras el fallido golpe de Estado en München, tanto Hitler como Hess fueron encarcelados en la prisión de Landsberg. Haushofer los visitó allí y, según muchos historiadores, existen muchos mitos sobre esto. En ese lugar, Haushofer expuso sus ideas geopolíticas al líder del Tercer Reich. Aquí es donde todo empieza a nublarse, ya que no está claro qué tan involucrado estuvo Haushofer con Hitler. Ante esto existe todo un debate historiográfico sobre lo sucedido. Algunos expertos sobre el tema, como Brian Blauet, argumentan que Hitler ya tenía sus propias ideas expansionistas, especialmente su obsesión por el espacio vital en el este, y que simplemente usó la terminología geopolítica que le convenía en el momento. Otros, como por ejemplo Robert Blake, sostienen que la influencia fue mucho más directa y profunda. Lo que sí está claro y no se puede dudar es que el régimen explotó las ideas de Haushofer para legitimar y nutrir sus planes expansionistas. A pesar de su apoyo inicial al régimen, la relación de Karl Haushofer con Hitler y sus ideas terminaron de una manera completamente trágica. A la invasión de la Unión Soviética en 1941, el momento culminante de la teoría de Karl Haushofer era la alianza germano-soviética, cuando Hitler traicionó de forma rastrera el pacto Molotov-Ribbentrop e invadió territorio soviético en lo que sería la operación Barbarroja. Automáticamente, efectuando el hecho, Haushofer fue silenciado completamente y perdió toda su influencia.
también vivió lo que se denominaría como la traición personal. Su hijo, Albrecht Haushofer, fue un destacado profesor que se unió a la resistencia clandestina contra el régimen, siendo capturado y ejecutado por la Gestapo en 1945. Luego se daría el final trágico absoluto. Al caer el régimen y la derrota total de Alemania, Haushofer fue investigado como posible criminal de guerra en 1946. Él y su esposa cometieron suicidio. Luego de todos los hechos anteriormente narrados, la geopolítica sufrió todo tipo de descrédito, dada su cercanía y asociación con la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. De muy mala manera, la geopolítica fue cayendo cada vez más en el baúl de los recuerdos, pasando de ciencia a pseudociencia, sobre todo en el occidente, y desapareciendo completamente de las universidades occidentales durante décadas. Vaya ruta de la geopolítica. Es increíble cómo en la última década esta ciencia ha ido creciendo y se ha vuelto muy popular, ya llegando al ciudadano medio a través de las redes sociales y los múltiples servicios de streaming. Es de suma importancia tener claro el espectro completo. Siempre llamo al contraste de información, no solo quedarse con una cara de la moneda, sino que teniendo las dos caras puedan sacar su propia versión. Bueno, amigos míos, hemos llegado al final de este segundo episodio sobre Mackinder, la teoría del Herland, corazón de la Tierra en el siglo XXI, ya finalizándola, y cómo la teoría influyó en Karl Haushofer y la Alemania del Tercer Reich. Fue un episodio bastante completo, diría yo, y no tan largo como el primero, ya que era más que nada el cierre de la teoría, dejar en claro más aspectos de cómo la teoría que nació en 1904 perdura hasta nuestros días. Y es increíble que a pesar de todos los cambios tecnológicos se mantiene más viva que nunca, es increíble. Ahora me gustaría dejar los invitados para el tercer episodio del Radar del Telón, el cual, debo decir la verdad, tengo algunas ideas, ya tengo unos papers listos, pero pienso que podría ser un episodio sobre Dugin, sobre Alexander Dugin, que ya es un intelectual más cercano a nuestra época, donde vamos a poder, estoy pensando en repasar su cuarta teoría, la teoría de la metafísica de la Cruz del Sur. Tengo bastante lectura sobre él y sé bastante, por lo tanto podría dar un buen capítulo. Pensaría unos 2 capítulos, pero voy a ver. Por lo cual también podríamos hacer algo interesante. También Mahan, estoy pensando en un episodio sobre Mahan para cerrar el tema marítimo. Y también podría ser, ¿por qué no?, Brzezinski, una mirada sobre el tablero geopolítico y el estudio que hizo. La verdad es que queda mucho camino por recorrer y los llamo a que se suscriban, apoyen el canal y también vean los videos que se lanzaron de telurocracia y talasocracia, que tienen videos, tienen imágenes para que mientras ustedes escuchan el relato puedan comprender a través de las imágenes de mejor manera. Tampoco descarto algún report al inicio de los episodios, algún report de guerra o de lo que está sucediendo a grandes rasgos en los diversos continentes del mundo, un poco de material económico, no estaría mal. Quizás más adelante sería muy interesante implementar algo así, y quizás con otro al mando, con otra persona que pueda darnos datos de otras características del ámbito económico, quizás agregar algunos temas más que estén ligados en cierta manera a la geopolítica, pero que puedan hacer un capítulo un poco más redondo y con otros datos que a las personas les puedan interesar. Yo creo que lo dejamos hasta aquí, amigos míos, y nuevamente los llamo a suscribirse, a apoyar el canal. Ya pronto vamos a aterrizar en Instagram, y eso, fue un placer. Nos vemos en el tercer episodio. Estén atentos y muchas gracias. Adiós.
un espacio para comprender, un lugar donde se dice la verdad, donde la geopolítica lo es todo. El radar del telón,